Muy buenas noches, profe. El día de hoy mis compañeras Luz Elena Garavis González, Hasle Daniela Botero Calle y quien habla Yuri Tatiana Puerto Rojas vamos a sustentar lo correspondiente a la actividad de la unidad número 2 de la asignatura Evaluación Económica en Salud. Bueno, este trabajo consta de dos partes. Una primera en la que se debe desarrollar un taller que consta de 6 preguntas y una segunda parte que es acerca de un artículo de la base de datos de la universidad que se relaciona con la temática de la presente unidad. Bueno, dando paso al desarrollo de la actividad, iniciamos con el taller. La primera pregunta nos dice, explique cómo una política fiscal expansionista podría afectar el financiamiento del sector salud en Colombia y analice dos riesgos macroeconómicos que podrían derivarse de un uso de este tipo de política. Bueno, para dar respuesta a este interrogante, primero tenemos que definir qué es una política fiscal y qué es una política fiscal expansionista. Remitiéndonos a toda la referencia bibliográfica que encontramos en la unidad 2, nos dice que una política fiscal es aquella que sigue el sector público respecto de sus decisiones sobre gastos, impuestos y sobre el endeudamiento, la cual tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional para lograr niveles aceptables o sobresalientes en cuanto a crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. Ahora bien, una política fiscal expansionista, como su nombre lo indica, de agrandar, de crecer, son todas aquellas medidas que se toman para aumentar el gasto del gobierno o la reducción de impuestos, o bien sea una combinación de ambas variables. De manera que una política fiscal expansionista podría afectar el financiamiento del sector salud de una manera positiva, ya que si se destinarían mayor parte de los recursos del presupuesto general de la nación para este sector, se lograría adquisición de nuevas tecnologías, mejoras en infraestructura y crecimiento en las empresas sociales del Estado, lo cual mejoraría la atención al tener más personal médico y en general asistencial que me permita cubrir de manera oportuna y eficiente la demanda de pacientes diaria que se vive en nuestro país y que cada vez más va en aumento. Sin embargo, esto nos costaría riesgos macroeconómicos, como por ejemplo, aumento de la deuda pública, una insostenibilidad a largo plazo y por lo tanto un aumento incontrolado del déficit fiscal, lo cual empeoraría quizá el sistema más de como anteriormente se encontraba. La segunda pregunta dice lo siguiente. Analice el papel del presupuesto general de la nación en la garantía del derecho a la salud en Colombia. ¿Cómo influye la asignación presupuestal en la equidad en el acceso a los servicios de salud? Bueno, el presupuesto general de la nación, como nosotras sabemos, garantiza el derecho a la salud en nuestro país, ya que se encarga principalmente de financiar el sistema de este sector, que como conocemos es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. También es de conocimiento propio que el sistema de salud colombiano cuenta con un régimen subsidiado, el cual cobija a la población que no tiene un recurso económico a través de un empleo u otra forma de adquisición para poder recibir una atención en salud. Por lo tanto, el presupuesto general de la nación permite la operatividad de este régimen y por lo tanto del sistema en sí. La asignación presupuestal influye de manera directa en la equidad en el acceso a los servicios de salud. Si bien es cierto que financia y contribuye a la operatividad del sistema de salud colombiano, dicha asignación de recursos no es equitativa. Aunque esta asignación presupuestal busca nivelar los beneficios tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado, recordemos que equitativo no es lo mismo que igualdad, ¿cierto? La base para un sistema de salud equitativo es dar a cada persona conforme a sus necesidades, algo que en nuestro país pues no se lleva a cabo en su totalidad. Durante años se han venido uniendo esfuerzos para llegar a zonas rurales y altamente inaccesibles, más específicamente por su demografía. Sin embargo, al día de hoy no se ha logrado una cobertura total. De manera que si la asignación presupuestal se centra más en aquellas necesidades de las grandes ciudades, de las capitales o de las zonas centrales de nuestro país, las zonas más lejanas, rurales y dispersas, pues no van a recibir una atención ni digna ni de calidad, empezando por no tener oportunidad. La tercera pregunta nos dice,
Desde la perspectiva del presupuesto público territorial, explique cómo la capacidad fiscal de los entes territoriales incide en la calidad y cobertura de los servicios de salud, especialmente en zonas rurales y dispersas. Bueno, con el fin de brindar una mejor explicación al presente enunciado, se hace necesario definir qué es el presupuesto público territorial. Para este caso, nuevamente nos basamos en toda la referencia bibliográfica que encontramos en la unidad 2. Y nos dice lo siguiente. El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los gobiernos territoriales. Es a través del cual se puede dar cumplimiento tanto a los programas de gobierno como a los planes de desarrollo y, en fin, poder impulsar y propiciar la satisfacción de las necesidades básicas de la población y el desarrollo de los territorios. De ahí pues parte la importancia de tener un conocimiento y dominio del tema para quienes tendrán relación con este sector público. Su importancia radica en qué? En la redistribución de los ingresos, la equidad tributaria, definir fuentes de financiación, combatir la pobreza, coadyuvar en la competitividad, cumplir metas del plan de desarrollo y de los programas de gobiernos y, por supuesto, satisfacer las necesidades básicas de la población. Por lo tanto, la capacidad fiscal, es decir, esa capacidad de generar ingresos propios, de recaudar y de gestionar recursos y de dar un uso eficiente a los mismos y mantener esa sostenibilidad a largo plazo de un territorio, entiéndase, departamento, distrito o municipio, incide directamente en la calidad y la cobertura de los servicios de salud, especialmente en zonas rurales y dispersas, ya que la gestión de los recursos que realice el territorio y el uso eficiente de los mismos y su redistribución equitativa, se decide el transporte y la movilización a los lugares demográficamente difíciles de acceder, ¿cierto? También la inversión en infraestructura para contar con una atención digna, transporte médico como las ambulancias para tener oportunidad en la atención, talento humano de área tanto administrativa como asistencial para lograr la prestación del servicio de manera que, si no existe una capacidad fiscal por parte de un territorio, este se condena primero a no lograr la cobertura y segundo a no tener ni calidad ni oportunidad en el sector salud para este tipo de población. Bueno, en la cuarta pregunta encontramos, analice críticamente el proceso de privatización en el sector salud colombiano. ¿Cuáles han sido sus principales ventajas en términos de eficiencia y cuáles son sus efectos negativos en términos de equidad de acceso? Es importante recordar que en Colombia el sistema privado es el régimen contributivo. En él se encuentran afiliadas las personas que tienen capacidad de pago y están desde luego afiliados a diferentes EPS, lo cual les permite contratar redes prestadoras de servicios de salud que en la mayoría de los casos son del sector privado, son privadas, para poder dar cumplimiento a la prestación del servicio, lo cual genera una independencia económica absoluta en el manejo de la administración de los recursos. En términos de eficiencia, existen ventajas tales como la mayor cobertura de la población colombiana. Al tener elección de EPS, pues impulsa a dichas entidades a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y a tener una mayor autonomía económica y a poder diversificar los recursos. En términos de equidad y acceso, sus efectos negativos son el déficit de la prestación de servicio en las zonas rurales dispersas, se presenta prácticamente en todo el país, en todos sus departamentos. Demoras en periodos que pueden llegar hasta de un año para autorizar un medicamento o para autorizar alguna intervención quirúrgica. Algunas EPS, pues no se miran todas, pero algunas priorizan la parte económica sobre el bienestar social o sobre la humanización de la salud. Esto ha hecho que aumenten los trámites judiciales como las tutelas por la negligencia en la prestación de los servicios. En conclusión, la privatización de la salud no es equitativa, ya que aunque se pague, no todos tienen acceso.
Y lamentablemente ese derecho, que si bien es cierto nos pertenece a todos, según la Constitución política, se le puso precio y por lo tanto se ha convertido en un negocio. Quinta pregunta. Explique las diferencias entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado en Colombia. Analice los principales desafíos financieros que enfrenta el sistema para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, mientras decimos que en el régimen contributivo el afiliado puede escoger libremente su EPS, en el régimen subsidiado no se tiene esa libertad, ya que el afiliado se debe acoger a la EPS que esté disponible en el territorio. En el régimen contributivo es aplicable a las personas con capacidad de pago. El régimen subsidiado es para las personas que no tienen capacidad de pago y generalmente se encuentran en los niveles uno, 2 y 3 del SISBEN. Y pues ahí también encontramos las poblaciones especiales como las poblaciones y comunidades indígenas. El régimen contributivo se financia con los aportes que realiza el afiliado y con los aportes que realiza sus empleadores para completar un total del 12,5% del índice de base de cotización. El subsidiado, perdón, se financia con los recursos fiscales o los recursos de la nación. En el régimen contributivo encontramos que se realizan cuotas moderadoras y copagos. En el subsidiado, los copagos son mínimos, a veces no hay copagos. Eso ya depende del nivel del SISBEN en el que se encuentre. Las personas que se encuentran afiliadas al régimen contributivo tienen beneficios como el plan de beneficios en salud, además pagos por incapacidades médicas o por licencias de maternidad. En el régimen subsidiado solamente tienen derecho al plan de beneficios de salud básico. Ahora, los principales desafíos financieros que enfrenta el sistema para garantizar su sostenibilidad en el tiempo son la crisis financiera por parte de muchas empresas promotoras en salud debido al uso ineficiente de los recursos, donde predominan los intereses personales en algunas sobre el bienestar social o sobre los derechos de las personas. Al haber tanta informalidad laboral, la creciente de afiliados al régimen subsidiado se torna cada vez más alta. La lucha contra el recaudo e ingreso de recursos públicos para mantener el sistema es cada vez más difícil debido a sus limitaciones. Otro de los factores es el envejecimiento de la población. Entonces, por tanto, los pacientes, entre más aumentan edad, entonces son pacientes crónicos que están en aumento y que generan pues unos altos costos en los servicios de salud. Las instituciones prestadoras de salud con alto riesgo de liquidez por la deficiencia en pagos por parte de las EPS. Sexta pregunta. Analice la relación entre crecimiento económico y sector salud en Colombia. ¿Por qué se afirma que una buena política económica es condición necesaria, pero no suficiente para mejorar las condiciones de salud de la población? En este apartado, Merchan, citando a Volvinic, Arroyo y Valencia, señala que debe articularse en forma armoniosa tanto la política económica como la política social. Si se requiere mejorar el bienestar de la sociedad, de las personas, y que no alcanza con una sola de las dos políticas. Si se pone en práctica una de las solas dos políticas, no se logra el objetivo. Por eso se dice que la mejor política social es una buena política económica. Se necesita una vinculación de los dos sectores, lo económico y lo social. Se menciona que debe haber una base y condición para que la política social tenga éxito. Esto es, se necesita un modelo de desarrollo y de política económica que produzca efectos sociales positivos, pero también es claro que la mejor de las políticas económicas seguirá necesitando de una buena política social. Con base en el párrafo anterior, información que hace parte de la unidad 2 de la presente asignatura y posterior a la lectura realizada del tema, se afirma que una buena política económica es condición necesaria,
pero obviamente no suficiente para mejorar las condiciones de salud de la población, porque si no existe una buena política social, como ya lo hemos dicho, los esfuerzos producidos por la política económica se queda corta. Se menciona que la mejor política social es una buena política económica y claro, es completamente coherente, ya que una política económica bien estructurada incluye impactos sociales a través de la producción de las empresas, más generación de empleo, mejora la calidad de vida, por lo tanto incide directamente en la salud de la población, ya que habrá oportunidad de mejorar los determinantes sociales y contribuir al pago de las prestaciones de servicio, lo cual se traduce en oportunidad en la atención y si se logra esto de manera continua, sostenible en el largo plazo, manteniendo articuladas ambas políticas, el impacto será grandemente favorable para toda la población más vulnerable y las que se encuentran en las zonas rurales dispersas. A continuación vamos a hablar sobre el artículo de la base de datos de la UPTC, financiamiento del sistema de salud en Colombia, análisis, fuentes y usos. Entre los autores encontramos a Ligia Albamelo, Jorge Enrique Ramos, Giselle Tatiana Silva, entre otros. Encontramos también el link y sus respectivas citaciones. Este estudio analiza los mecanismos de financiación del sistema de salud en Colombia entre 2011 y 2022, diferenciando las fuentes fiscales, parafiscales y privadas, y su asignación a los regímenes contributivos y subsidiado. Destaca el predominio del gasto en aseguramiento, el 80% total, y el creciente peso del financiamiento fiscal frente a desafíos como la informalidad. El gasto no PC, la pandemia y la migración venezolana, también se examinan los cambios institucionales, los efectos de la ley estatutaria de salud y el impacto del acuerdo de punto final sobre la sostenibilidad del sistema. Entre las conclusiones, pues para nosotros concluimos que este estudio evalúa los mecanismos de financiación del sistema de salud, diferenciando los recursos de origen fiscal, parafiscal y otras fuentes utilizadas para atender prioritariamente los costos de los regímenes contributivos y subsidiados de la salud. Durante los últimos años, el sector ha enfrentado problemas financieros y administrativos que han aumentado la necesidad de recursos fiscales para su financiación. La mayor necesidad de estos recursos, junto con diferentes riesgos que enfrenta el sistema debido a los cambios en los patrones demográficos y de morbilidad. El cambio técnico en el sector y los cambios en la demanda de los servicios podrían afectar la sostenibilidad del sistema. Las principales fuentes de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia son la cotización a cargo de los empleadores y empleados y los recursos de origen fiscal, dentro de los cuales sobresalen los aportes del PGN y las transferencias a través del CGP. La mayoría de estos recursos se han destinado a financiar el costo de aseguramiento de los regímenes contributivos y subsidiados de salud que se materializan a través del pago de las UPC y de las EPS. La administración de los recursos del sistema ha experimentado cambios desde 1993 inicialmente. El FOSIGA era la entidad encargada de manejar los recursos del régimen contributivo y las entidades territoriales eran las gestoras de los recursos asignados al régimen subsidiado. Desde 2017, la ADRE se encarga de administrar la mayor parte de los recursos del sistema, incluyendo tanto las cotizaciones como los recursos del CGP a favor del régimen subsidiado, al igual que los recursos territoriales y otras rentas destinadas a ese régimen. Cabe destacar que durante los últimos años el valor de la UPC en términos reales ha venido aumentando para los dos regímenes, principalmente por la inclusión de nuevos medicamentos y servicios en el PBS, que antes se reconocía a través de mecanismos de los presupuestos máximos. Asimismo, la pandemia por COVID-19, la inclusión de la población migrante de origen venezolano al régimen subsidiado y el acuerdo de punto final han generado nuevas presiones al sistema que ha atendido con recursos de origen fiscal. ¿Por qué se relaciona con la temática de la unidad?
El presente artículo se relaciona con diferentes temas de la unidad, empezando por el presupuesto general de la nación y cómo éste contribuye a la operatividad del sistema, la estructura del sistema general de seguridad social en salud y cómo ambos regímenes, tanto contributivo como subsidiado, dependen de fuentes de financiación distintas y dependiendo de su grado de eficiencia se ponen en riesgo la liquidez y sostenibilidad de la misma y cómo afecta a la política social. En este caso, en cuanto al aumento de la población extranjera, colapsó en varias oportunidades la atención en salud brindada por las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud de nuestro país y el frente que el sistema debe hacer para asegurar y aún así sostenerlo a través del paso del tiempo. A continuación encontramos el link pues, con el video de la sustentación. Bueno, pasamos ahora a las conclusiones. Nuestra primera conclusión es que una política fiscal expansionista podría afectar el financiamiento del sector salud de una manera positiva, ya que se destinaría mayor parte de los recursos del presupuesto general de la nación para este sector, logrando adquisición de nuevas tecnologías, mejorando infraestructura y crecimiento de las empresas sociales del Estado, pero los riesgos macroeconómicos como el déficit fiscal y la deuda pública lo haría insostenible con el pasar de los años. La capacidad física de un territorio incide directamente en la calidad y cobertura de los servicios de salud, especialmente en zonas rurales dispersas, ya que la gestión de recursos, el uso eficiente de los mismos y su redistribución equitativa se decide el transporte por parte de ambulancias, sea o no medicalizadas. Campañas de promoción y prevención que contribuyan al estado de la salud de dicha población para lograr la prestación del servicio. Es decir, que si no existe capacidad física por parte de un territorio, no es posible lograr cobertura ni calidad en el sector salud. La privatización de la salud no es equitativa, ya que aunque se pague, no todos tienen acceso. Si bien es cierto que el régimen contributivo hay aporte, por tanto, por parte del empleado y el empleador para un porcentaje total del 12,5 sobre el índice a base de cotización, la red contratada de instituciones prestadoras de salud por parte de las diferentes empresas promotoras en salud es insuficiente y en ocasiones deficiente, ya que obliga a la población rural o dispersa a trasladarse a centros de atención muy lejanos, demoras en las autorizaciones de medicamentos para pacientes crónicos e intervenciones quirúrgicas que en muchas ocasiones son de emergencia. Muchas gracias, profe.